Anamnesis, liturgia que se hace vida. Bienvenidos nuevamente, hermanos, a Anamnesis, liturgia que se hace vida. Estamos meditando en esta serie sobre el domingo, las meditaciones del Papa San Juan Pablo II en la Carta Apostólica Dies Domini. Hoy nos adentraremos en un tema que es fundamental y es el sábado, la santificación del sábado. Quédense con nosotros. Anamnesis, liturgia que se hace vida. Como decíamos en la introducción, el sábado ocupa en el tema del domingo un lugar muy importante. Cuando dirigimos nuestra mirada al capítulo primero del libro del Génesis, nos damos cuenta que Dios, después de haber creado todas las cosas, descansó el día séptimo. Y cuando avanzamos en la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que la observancia de ese sábado era importante para todo el pueblo judío. De manera que si el hombre imita a Dios en el modo como lleva a cabo el trabajo, también debe imitar a Dios en el modo como reposa del trabajo para contemplar y deleitarse en la obra creada. San José María Escrivá de Balaguer, un santo contemporáneo español, sacerdote diocesano, recorrió muchos países del mundo anunciando un mensaje fundamental: el hombre puede santificarse a través del trabajo, porque a través del trabajo está siendo imagen de Dios, que todo lo hizo bien. Pero el hombre, como decía hace un momento, no puede quedarse solamente sintiendo la satisfacción de saber que está colaborando con sus propias iniciativas, con su propio trabajo en la transformación del mundo. El hombre también tiene que estar en la capacidad de imitar a Dios, en la capacidad de deleitarse con la obra creada. Cuando la Sagrada Escritura nos dice que Dios descansó el día séptimo, no hace referencia a la simple inactividad divina o al simple cansancio divino. Hace referencia sobre todo a que Dios reposó para contemplar todo lo que había hecho. Y tal como lo dice el libro del Génesis en el capítulo 1, versículo 31, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Es decir, que ese descanso, como lo dice el Papa Juan Pablo II, es para dar una mirada de gozosa complacencia en aquello que hacemos. Esto nos tiene que llevar también a hacer una evaluación ética y moral de todo lo que hemos llevado a cabo a lo largo de nuestra semana. Cuando yo llego al culmen de la semana, yo me siento realmente satisfecho de todo lo que he hecho. Me siento satisfecho de lo que fueron mis pensamientos, de lo que fueron mis deseos, de lo que fueron mis proyectos. Durante estas dos meditaciones que vamos a dedicar al sábado, vamos a ir simplemente como dando unas puntadas que nos ayuden a comprender cuál es la verdadera importancia del domingo, y comprenderemos por qué razón, a pesar de que Dios, tanto en el libro del Éxodo como en el libro del Deuteronomio y en el Levítico, repite una y otra vez el mismo mandamiento de observar el día sábado, el cristianismo, sin embargo, da un movimiento más ascendente para terminar observando el día domingo. Dice el Papa San Juan Pablo II en esta carta apostólica que esa mirada gozosa de Dios era una mirada que lo llevaba a no sentir necesidad de nada más. Es decir, se sintió tan satisfecho que no pensó que tuviera que hacer alguna adición a la obra creada desde el punto de vista material. Hay otro elemento que es muy importante en esta reflexión sobre el sábado, y es la dimensión esponsal. Tenemos que hacer la advertencia que ni el hombre judío logrará comprender cuál es la dinámica interna o el sentido profundo espiritual del sábado y su obligatoria observancia, ni logrará tampoco el fiel cristiano comprender cuál es la verdadera profundidad del domingo,
si no logra comprender la dinámica esponsal de su relación, de la relación de Dios con su pueblo. A propósito, quisiera invitarlos para que diéramos una leída, hiciéramos una pequeña lectura a unos versículos del capítulo 2 del profeta Oseas. Fíjense lo que dice Dios a través del profeta. Acusen a su madre, acúsenla, porque ella ya no es mi esposa, ni yo soy su marido. Que se limpie de la infidelidad grabada en su rostro y tire afuera la impureza que se apegó a sus pechos, porque si no, la desvestiré y la dejaré desnuda y sin nada, como cuando nació. Será entonces igual que un desierto, como tierra sin agua, y morirá de sed. Ya no querré más a sus hijos, porque son hijos de la prostitución. Sí, puesto que su madre se ha entregado y ha perdido su decencia. Ella decía: déjenme partir con mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Ella no veía que era yo el que le daba el trigo, el vino y el aceite, y quien le proporcionaba en abundancia la plata y el oro que empleó para fabricar el Baal. En ese diálogo esponsal al que hace referencia el Papa San Juan Pablo II como fundamento del sábado y posteriormente del domingo, Dios entra en diálogo con su pueblo, creando, y el pueblo le responde a Dios obedeciendo y agradeciendo. Nosotros no estamos lejos de la actitud de este pueblo al cual Dios le recrimina su infidelidad. La prostitución de la que habla el profeta Oseas son simplemente los pecados contra el primer mandamiento, sacar a Dios del centro de nuestros afectos y llegar a creer que todo el bienestar que nosotros poseemos, todo el bienestar del cual disfrutamos, nos lo hemos ganado nosotros solos como fruto de nuestro trabajo. Y yo suelo decir en las parroquias donde he estado, suelo invitar a la gente para que piense que ha sido Dios quien le ha dado fuerza a nuestras manos, lucidez a nuestra mente, para poder ganar el pan con el sudor de nuestra frente. Fíjense cómo Dios a través del profeta Oseas hace referencia a lo que Dios espera de su esposa, porque también Dios se ha fijado en nosotros, a pesar de que no lo merecíamos, a pesar de que no teníamos todavía nada hermoso, ni nada importante, ni nada santo que ofrecerle. Dios simplemente en un acto gratuito se acercó a nosotros para tener una relación íntima, cercana, una relación de protección, una relación de comunión. Y entonces, desde esta perspectiva, dice el Papa San Juan Pablo II, es que podemos comprender por qué razón debemos observar el día sagrado. Sábado para los judíos, domingo para los cristianos. Podríamos pensar en qué medida a lo largo de toda nuestra semana vamos llevando a cabo también en nuestro quehacer cotidiano ese diálogo esponsal. Hasta qué punto yo voy permitiendo que Dios me vaya hablando a través de las maravillas que va haciendo para mí durante la semana, el hecho de sentirme vivo, el hecho de saber que tengo unas manos con fuerza para trabajar, que tengo unas piernas con fuerza que me llevan a mi lugar de trabajo, unos sentidos que me permiten entrar en comunicación con los seres queridos. Hasta qué punto yo soy capaz también de sacar un tiempo para entrar en diálogo con Él a través de esa observancia fiel, genuina y oracional. Dios llevará a cabo ese proyecto esponsal a lo largo de toda la historia, porque Dios no se contenta solo con crearnos. Dios quiere ir mucho más allá. Dios no se contentó solamente con haberles dado a nuestros primeros padres un lugar para que vivieran, haber creado todo para ellos, constituyendo al hombre señor de la creación, sino que quiso ir mucho más allá. Y todas las páginas de la historia de la Sagrada Escritura son narraciones de la historia de la salvación, que terminan como culmen en Jesús. Hay un canto muy interesante del camino neocatecumenal que se llama Dayenú. Ese canto dice: palabras más, palabras menos, eso nos habría bastado. Si Dios
hubiera hecho para nosotros solo la creación. Esto lo inserto yo, eso nos habría bastado, pero quiso ir más allá, quiso liberarlo, quiso acompañarlo, quiso darle a comer del maná, quiso que brotara agua de la roca, quiso darle a Jesús, de manera que Dios pudiera acampar eternamente entre nosotros. Eso nos habría bastado. Esto lo digo para que comprendamos cómo en la medida que los siglos van pasando, que la historia va transcurriendo, Dios se sigue adentrando en la historia de la humanidad para demostrar una y otra vez que no quiso contentarse solo con crear, sino también que se deleita con salvar. Yo quisiera invitarlos, hermanos, para que a la luz de esta pequeña reflexión intentemos pensar qué sentido le estamos dando a ese día de reposo semanal, que desde luego ya no es el sábado, como lo decíamos hace un momento, sino el domingo, pero que siguen teniendo las mismas motivaciones espirituales y teológicas. Es importante que nosotros tratemos de adentrarnos en el pensamiento profundo y espiritual de ese día de reposo, sobre todo para mirar en qué medida nos estamos sintiendo complacidos con las obras de nuestras manos, hasta qué punto ese día nos sirve para sentirnos también complacidos, admirados, maravillados con la obra de la salvación, que es la recreación de todas las cosas en Cristo. Esa contemplación nos trae la paz por dos razones. En primer lugar, porque nos lleva a comprender que aunque nosotros cesemos en nuestras actividades, hay un ser que está por encima de nosotros, que todo lo sostiene con su providencia, que Dios es nuestro mayor benefactor. Y por último, porque Dios, que lo ha creado todo, también nos salva. Que Dios les conceda a todos ustedes una muy feliz semana. Anamnesis, liturgia que se hace vida.